en el Salmo 138, versículo 9, versículo 8. En el versículo 8 del Salmo 138, vamos a leer la primera frase. La primera frase, amén. La primera frase, vamos a leerla y vamos a creerla. Porque la palabra está escrita para creer en ella. El que oye mi palabra, dijo el Señor, y cree al que me envió, ¿qué tiene? Vida eterna. Entonces, vamos a proponernos que siempre que leamos la palabra, sea para provecho. Amén. Bueno, todos vamos al unísono a leer esa primera frase que está ahí en su pantalla y también en su Biblia y también en su Biblia electrónica, en su celular, los que utilizan la aplicación Biblia y que ya encontraron el Salmo 138, versículo 8, todos al unísono, y también eso aplica también para los que están en casa. Allá saque su Biblia, saque su aplicación, creo que ya la tiene. Todos leamos la primera frase que aparece allí. A ver, al unísono, a la cuenta de 1, 2, 3. Jehová cumplirá su propósito en mí. Hasta ahí, hasta ahí. La primera frase. Vamos a repetir esa primera frase para que se nos quede y no se nos olvide. A ver. Jehová cumplirá su propósito en mí. O sea que eso es ¿para quién? Para mí. Apropiémonos, empoderémonos de esa palabra. Dígaselo ahora mentalmente para sí mismo. A ver. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a hablar precisamente de el propósito de Dios para nuestras vidas. Y creo que en esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a tratar de desarrollar fundamentalmente dos características que están muy relacionadas con el propósito de Dios. La primera característica, hay un propósito divino para cada uno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo o no? Dios nos hizo un llamado con propósito. Y la segunda característica que vamos a desarrollar es: ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Gloria al Señor. Bueno, yo creo que aunque todos tenemos la idea de lo que significa propósito, yo me di a la tarea de buscar en los diccionarios qué significa un propósito y encontré lo siguiente. Un propósito es un objetivo, fin o intención que se tiene en mente. Es un objetivo, fin o intención que se tiene en mente. Otra definición. Puede ser
un propósito personal o un fin o una meta por alcanzar. Puede ser un propósito, un fin o una meta por alcanzar. Pero para lograr el propósito se necesita emprender unas acciones y tomar unas decisiones correctas. Repito, para lograr ese propósito se necesita emprender unas acciones y tomar unas decisiones correctas. A todos nos ha pasado que nos hemos precipitado y hemos tomado decisiones incorrectas en la vida, que nos han hecho sentir frustración, dolor y hasta arrepentimiento. Y después nosotros como que nos regañamos a nosotros mismos, porque tenemos una conciencia, tenemos la capacidad de regañarnos y reflexionamos, y ya con cabeza fría decimos, pero ¿qué me pasó? Que tomé esa decisión y me equivoqué y ahora estoy pagando las consecuencias de esa mala decisión. Para que no nos siga pasando eso, es necesario que nosotros aprendamos a no confiar en los deseos de nuestro corazón. El corazón engaña. La palabra del Señor dice, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. No siempre lo que uno siente en un momento de emoción puede ser correcto. Entonces, para que no vayamos a seguir equivocándonos, es necesario, primero, pedir la dirección de Dios. Amén. Que el Señor nos muestre, que el Señor de alguna manera nos dé señales si eso que vamos a hacer, ese proyecto, ese pensamiento, esa idea, esa finalidad que tenemos en mente, si es o no la voluntad de Él. Y el Señor, que siempre quiere lo mejor para nosotros, de alguna manera el Señor nos da señales. No te conviene, no lo hagas. O por el contrario, el Señor nos confirma que ese pensamiento o ese proyecto o ese propósito sí va a ser bendición, porque es aprobado por el Señor, y esto nos va a repercutir en una grande satisfacción para nuestras vidas. A su nombre sea la gloria. Ahora, hermano,
nosotros fuimos creados con propósito. Y en cuanto a esto, de que fuimos creados con un propósito, siempre tendríamos que pensar en 4 cosas que comúnmente se presentan en todos los seres humanos. La primera cosa es, ¿quién soy? Dios tiene un propósito de identidad con usted y conmigo. La segunda cosa que hay que tener en cuenta, ¿de dónde vengo? Eso nos está resolviendo la pregunta de origen. Tercera, ¿por qué estoy aquí? Esa nos habla acerca del propósito. Y una cuarta cosa, ¿a dónde voy? Nos habla o responde a esa necesidad de cuál va a ser nuestro destino. Entonces hay que tener en cuenta, repito, nuestra identidad, quién soy, nuestro origen, de dónde vengo, para qué estoy aquí, nos habla del propósito. Y a dónde voy, nos habla de nuestro destino. Si nosotros somos un poquito, digámoslo, racionales, ¿qué significa ser racional? Ser racional significa hacer uso de la razón. Todos nosotros, mientras seamos personas mentalmente normales, nosotros tenemos algo que se llama capacidad de decidir, capacidad de reflexionar, capacidad de analizar. Somos autónomos de nuestra voluntad. Dios nunca va a tumbar la puerta, ni va a entrar donde no se le permite entrar. Dios solamente entra cuando la puerta de tu voluntad está abierta y cuando tú lo tienes en cuenta a Él en todos tus asuntos, y entonces el que le abre la puerta permitiendo que Dios entre a resolver los asuntos más esenciales de su vida, estoy seguro que esa persona siempre va a tomar decisiones correctas. A su nombre sea la gloria. Aleluya. No conocer nuestro destino o nuestro propósito es como arar en el mar. ¿Quién puede arar en el mar? No se puede. Amén. O como caminar sin rumbo fijo. Si yo no me pregunto estas cosas que acabamos de mencionar, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi futuro? Hermano, yo simplemente
estoy ahí como un ente. Y vivo improvisando. Y hermano, nunca las personas que improvisan son exitosas en la vida. Nunca logran nada. Las personas que no tienen un propósito, y si este propósito viene de Dios, hermano, hay que abrir la mente y el corazón y permitir que Dios ilumine nuestro camino, nos abra puertas, nos abra surcos y senderos por donde nosotros debemos caminar con la plena seguridad de que en la vida vamos a triunfar, vamos a vencer, vamos a lograr las metas que el Señor nos ha trazado y finalmente se va a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Alabanzas a su nombre. Aleluya. Hermano, lamentable y lastimosamente, la mayoría de la gente muere sin entender para qué los creó Dios y nunca descubrieron el propósito de Dios para su vida en la tierra. Pasaron y no dejaron ninguna huella, no dejaron ningún legado. Pasaron de la cuna de nacimiento a la caja mortuoria el día de la muerte y no dejaron nada. No le aportaron absolutamente nada a la vida. No hicieron absolutamente nada en favor de las personas y tuvieron la gran oportunidad de que durante toda su vida con quienes se relacionaron en su entorno nunca dejaron absolutamente nada. Así como vinieron, así también se fueron. Y el Señor no nos creó para esto. Gloria al Señor. El Señor nos ha creado. Aleluya. Y lo vamos a ver en la palabra de Dios y en la vida práctica, que sí hay un propósito de Dios para cada uno de nosotros. Vamos a la Biblia, Efesios capítulo 1, versículo 3. Ahí está pues ya en la pantalla. Vamos a analizar aquí algunos versículos que el apóstol Pablo, el autor de la carta a los Efesios, nos ha dejado respecto a este tema de el propósito de Dios para nuestras vidas. En el versículo 3 de Efesios capítulo 1 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el primer propósito de Dios, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces ahí está el primer propósito: bendición de Dios. Y no aquí en la tierra, sino que se había proyectado esa bendición desde los lugares celestiales, donde está Cristo reinando, y su reino principalmente está siendo,
desarrollado dentro de la iglesia. ¿Cuántos creen que Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores? Verso 4. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Y aquí está el propósito número 2, el para que fuésemos ¿qué? Para que fuésemos ¿qué? Santos y ¿qué más? Y sin mancha delante de Él. Ese es el segundo propósito de Dios para la vida de cada uno de nosotros, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. A mí no me interesa lo que fulana o fulano de tal piense de mí. El verdadero concepto que me debe preocupar e interesar es qué es lo que Dios piensa de mí. Amén. Y sabe que en la misma palabra de Dios encontramos el espejo espiritual. La Biblia es como un espejo que donde uno se mira, le dice cómo está. Pero es un espejo que no solamente nos muestra el aspecto externo. La Biblia es un espejo del alma que nos muestra el interior, nos desnuda delante de ella. Cuando usted lee la Biblia, ¿usted no le ha pasado que dice, uy, esto como que está grave, esto es para mí? Y a veces nosotros como que nos examinamos y decimos, uy, yo no estoy haciendo esto. El Señor me está reprendiendo, el Señor me está redarguyendo, el Señor me está mostrando. Hermano, ese es el propósito de Dios. Mostrarnos, desnudarnos. ¿Qué es lo que hay dentro, en el interior de nuestra vida, para que nosotros reflexionemos y tomemos la decisión de cambiar? Amén. Más adelante sigamos. En amor, habiéndonos predestinado, aquí hay otro propósito. Otro para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. La gente que quiere como tranquilizar su conciencia y erróneamente afirman, todos somos hijos de Dios. No, Señor. No todos somos hijos de Dios. Somos criaturas de Dios, que es distinto. Pero ¿desde cuándo uno se hace hijo de Dios? Desde que uno cree, desde que uno obedece, desde que uno acepta seguir las enseñanzas de Dios y vive en Dios. Vive por la fe en Dios. Porque los hijos de Dios no son engendrados por voluntad de carne, por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Léase San Juan capítulo 3, en ese diálogo singular de Cristo con el fariseo Nicodemo. Ahí le explica con mucha amplitud y con mucha claridad quiénes son verdaderamente los hijos de Dios.
Y el Señor te ha traído en esta mañana, estimado amigo, visitante, para que también tú te constituyas por la fe en Hijo de Dios, según el puro afecto de su voluntad. Gloria al Señor. Sigamos avanzando. Hay otro propósito, otro para alabanza de la gloria de su gracia. Amén. Hermano, si hay algo en el que el Señor se glorifica en la tierra, es cuando un pecador se arrepiente. Dice que hay sumo gozo en el cielo, porque hay grande gozo, hay una fiesta tremenda en el cielo, por cada pecador que se arrepiente. Y ahí es donde se manifiesta la gloria de la gracia de Dios. Gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Gloria al Señor. Saltemos al verso 10, por favor. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, verso 11. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito. Oiga, predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Verso 12. A fin de que, y aquí está otro propósito, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Cuántos han esperado en Cristo? Todo lo espero en Cristo. Eso me llena de gozo, eso me llena de esperanza. Me ha dado resultado vivir en Cristo, y para Cristo es la mejor decisión que yo he tomado en mi vida. De cuántos dolores de cabeza, de cuántos problemas, de cuántas situaciones adversas, incluida allí la muerte, incluido el pecado, incluido el mundo y la condenación. La Biblia dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Qué maravilloso es cuando uno ha entendido esto. Esto viene por revelación directa de Dios, pero también se necesita voluntad, autodeterminación, que la persona que escucha la palabra la crea y la practique. Porque no son los oidores, sino los hacedores de la palabra los que el Señor está justificando. Bendito sea su santo nombre. Aleluya. Hermano, en la Biblia encontramos algunos personajes, el tiempo no nos daría para mencionarlos a todos, pero sí he escogido para destacar a algunos de ellos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y después vamos a pasar al propósito de Dios para tu vida y la mía en el tiempo presente. Amén. Les voy a dar el primer ejemplo. Dios, en unas condiciones
extremas, llamó a José. Y lo llamó desde su juventud. Un muchacho muy apuesto, pero que contaba con la gracia de Dios en todo lo que hacía. Sus hermanos lo aborrecieron, porque la gracia de Dios estaba con él. Sus padres sintieron celos de él, porque Dios lo aprobaba. Sus hermanos lo vendieron como un esclavo. Y él, viviendo como un esclavo, superó todos los inconvenientes de una vida de esclavo. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí hemos experimentado en ningún momento de nuestra vida que es vivir en esclavitud. Bueno, a lo menos no en esclavitud, digamos, como en el tiempo de los siervos y de los amos, pero sí éramos de alguna manera esclavos del vicio, del pecado. Éramos esclavos de los deleites, éramos esclavos de los placeres y de los deseos mundanos. Y usted ya sabe que un esclavo, hermano, sufre, pasa angustias. José no fue la excepción. Falsamente acusado, pasó buena parte de su vida en la cárcel, injustamente, pero Dios lo estaba formando contra todos esos inconvenientes, porque Dios lo necesitaba a él para preservar a su pueblo Israel. Y él dejó cumplir el propósito de Dios para su vida. Una mujer muy bonita, Esther, cuando el pueblo de Judá estaba esclavo en un imperio llamado el imperio babilónico, esa mujer se dejó usar por Dios y entendió el propósito de Dios y el por qué Dios la llamaba. Y esa mujer intercedió en favor de su pueblo que iba a ser destruido. Y por haber intercedido delante de Dios y delante del rey, el pueblo del Señor fue librado de la mano del emperador y buscó la liberación de esa maravillosa nación de Israel. Otros que se dejaron usar porque entendieron el propósito de Dios para sus vidas, los apóstoles, hombres del vulgo y sin letras, gente común y corriente como usted y como yo. El Señor los sacó a unos de la vida de pescadores, a otros el Señor los sacó de los tributos, porque eran cobradores de impuestos. A otros el Señor los sacó tal vez de oficios tan modestos como la carpintería y otros más. Y hermano, ¿cómo se dejaron usar por el Señor? Predicaron el Evangelio, demostraron que tenían autoridad y poder de Dios por el Espíritu, de tal manera que los enfermos eran sanos. Ellos tuvieron la experiencia de orar por personas muertas y traerlas a la resurrección. Ellos oraron, intercedieron a Dios
Y Dios hizo grandes milagros, grandes maravillas por la mano de ellos, porque Dios estaba con ellos. Alabanzas a su nombre. Pero la otra cara de la moneda, lastimosamente, hubo otros que abortaron, truncaron el propósito de Dios. Y también voy a mencionar algunos de ellos. Qué privilegio tan grande el que Adán, el padre de todos los vivientes, tuvo mientras se guardó fiel a Dios. Yo digo que de todos los que existen desde Adán hasta hoy, el hombre más rico que tuvo la tierra es Adán, porque no tenía competencia. Toda la redondez de la tierra era suya. Dios le entregó la tierra. Esa fue la herencia que Dios le dio. ¿Y para qué le entregó la tierra? Para que la cultivara y para que la administrara. ¡Qué deseos tan grandes los que tenía Adán! Es que el Señor no se los satisfaciera, incluida la mujer, porque la Biblia dice que para todo animal macho había una hembra, pero más para Adán no se halló ayuda idónea. Y entonces el Señor le hizo caer en profundo sueño. Y mientras él dormía, no era una pesadilla, era un sueño hermoso. Cuando despierta de su sueño, ¡oh, qué belleza de mujer la que Dios le dio! Eva. ¿Ah? ¿Qué más quería Adán si lo tenía todo? Él se podía inclusive hacer entender del reino animal. Adán entendía el lenguaje de todos los animales que Dios había creado y los había puesto en el Edén. Pero le falló a Dios. Creyó en la oferta de Satanás que se manifestó a través de una serpiente. ¿Cómo hizo Adán y Eva para entender el lenguaje de la serpiente? Porque ellos se hacían entender, conocían el lenguaje de los animales. De lo contrario, hermano, si a mí me sale una serpiente y me saca la lengua viperina así de larga y empieza como a tratar de llamarme la atención, hermano, yo no termino por entender. Yo no sé qué pretenda, porque no entiendo ese lenguaje. Amén. Solo por ahí entendemos el lenguaje del perrito, cuando nos mueve la colita y nos quiere dar a entender que lo saquemos a que haga chichi por allá afuera. Pero no más, hasta ahí queda. Pero ese hombre entendía todo, menos a Dios, porque menospreció toda esa bendición. Hermano, que el Señor le hubiese dado la prerrogativa de tener vida eterna. Porque si Dios lo hizo a su imagen y semejanza, entre esa imagen y esa semejanza, Dios es eterno. Entonces luego Adán fue creado para ser eterno. Pero él eligió mal. Se dejó y se dio ante la tentación, hermano. Es que la vida buena cansa, mas la mala amansa.
¿Qué no tenía Adán, hermano? Pero todo eso lo perdió por haber truncado el propósito de Dios. Amén. Otro lamentable ejemplo de alguien que dejó truncar el propósito de Dios fue Sansón. Hermano, dice la Biblia que nunca ha habido ni habrá un hombre tan fuerte físicamente como Sansón. Al punto de que ese hombre era capaz de coger una puerta de no sé cuántos centímetros de gruesa y no sé cuántos centímetros de longitud y de altura. Y ese hombre cogía esas puertas, las arrancaba y se las echaba al hombro. Y así el pueblo del Señor iba y marchaba y tomaba las ciudades enemigas de los filisteos. ¿Qué hombre hace eso que hizo él? Que cogía a un burro y de un solo golpe lo mataba. Y después con esa quijada del burro se enfrentaba y mataba 23,000 enemigos de Israel. Pero sabe que ese hombre tenía la kriptonita. ¿Sabe cuál era la kriptonita de Sansón? Las mujeres. Las mujeres desviaron su corazón del propósito de Dios. Y ustedes ya saben cuál fue el triste final de Sansón. Murió aplastado por su propia fuerza, sin ojos y sin el Espíritu de Dios. Y lamentablemente se perdió. Mire, tantas oportunidades que Sansón tuvo de tener entre las hijas de Israel a una esposa bien hermosa que lo complaciera, que fuese la ayuda idónea que él necesitaba. Pero él prefirió mirar en las filisteas, en las mujeres de Timná. Y allí sacó a una mujer filistea. Y esa mujer, entre otras, fue el motivo de su derrota, el motivo de su caída. Hermano, no permitas que una mujer que no es tu esposa trunque en tu vida el propósito de Dios. Pero en la iglesia, hermano, también hay personas que han truncado el propósito de Dios. Yo conocí un muchacho, tenía todas las características, un hombre de Dios, criado desde niño en la iglesia y con unas capacidades para salir al ministerio. Pero ese hombre no se aguantó y se consiguió una novia y se adelantó a los acontecimientos y por no haberse comportado a la altura, cayó en fornicación con la novia y allí se truncó el propósito de Dios. Un servidor menos. Aleluya. Muchachitas en edad adolescentes que se rebelan contra sus padres y que les parece que los consejos de sus padres son por fastidiarles la vida y entonces no quieren escuchar consejo y se empecinan a vivir una vida de acuerdo a sus mundanos deseos y quieren más bien ir a probar las cosas del mundo y por eso terminan en un fracaso. Se trunca el propósito de Dios. No hay cosa más maravillosa que una persona que se deja moldear por Dios, que se deja aconsejar, que puede pasar por lo que sea y que está dispuesta
a serle fiel a Dios hasta las últimas consecuencias, y cómo Dios las exalta, cómo Dios las pone en alto por cuanto han conocido su nombre. Y por eso el Señor las quiere librar de toda tentación, las quiere librar de todo vicio, las quiere librar de todo fracaso, pero no se dejan. Y se trunca el propósito de Dios en sus vidas por su mal comportamiento. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. El hombre que se descuida en su vida espiritual y vuelve como el perro al vómito a probar las cosas del mundo. Qué lamentable es de oír historias tan frecuentes de muchachos y muchachas que un día fueron de esta iglesia, pero que se descuidaron y se apartaron del camino del Señor y por allí perdieron la vida, los asesinaron o tuvieron un accidente fatal. Y la tristeza más grande es, y fue creyente pero estaba apartado. Personas que tuvieron su gran oportunidad de que se cumpliera el propósito de Dios en sus vidas, pero ellos mismos por sus malas decisiones truncaron, abortaron ese propósito de Dios tan grande que Él tenía con ellos. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Los cristianos que tienen en poco esta salvación y por eso no crecen en la vida cristiana, tienen la palabra profética más segura, tienen el conocimiento de Dios, conocen el testimonio de personas redimidas por la sangre de Cristo, cómo Dios se ha glorificado, cómo Dios las ha restaurado, cómo Dios las está sacando adelante, los está preparando para grandes cosas, y ni eso les sirve, porque viven ahí un cristianismo descuidado, viven relajados, no sienten la necesidad de consagrar sus vidas delante de la presencia del Señor, y menosprecian esto tan grande que se llama la gracia salvadora de Jesucristo. Los siervos negligentes que no hacen lo que el Señor les manda, y el Señor los quiere tener en cuenta para un cargo de responsabilidad, pero toman eso como algo que no tiene importancia, y entonces más bien prefieren entregar. Hermano, no fue el hombre, no fue el pastor, no fue la junta local la que te colocó en ese sitio de importancia para que le sirvieras a Dios. Fue Dios mismo el que te tuvo en cuenta, el que pensó en ti, el que tenía un propósito muy grande contigo, pero tú lo menospreciaste. Alabanzas a su nombre. El que se enreda en los negocios de esta vida y no pone su mirada en las cosas de Dios. ¿Cuántos hay en las iglesias en este tiempo así? Que tienen un pie adentro de la iglesia pero tienen el otro afuera en el mundo. Saben tanto de las cosas de Dios, pero no tanto como lo que saben de las cosas del mundo, porque tienen su corazón compartido. La mitad de su corazón, sus intereses están puestos en las cosas de este mundo pasajero, pero la otra mitad de su corazón está puesta en los nuevos coros que se están cantando, en qué está
predicando el pastor y salen de pronto hasta emocionalmente tocados, pero como no están viviendo una vida profunda con intimidad de Dios, por aquí les entra y por aquí también les sale, y la palabra se hace infructuosa y no les aprovecha, porque viven una vida despreocupada, relajada. Los intereses de la vida cotidiana los mantienen enredados, y por más que tratan de liberarse no pueden, porque hermano, ha llegado el momento en que o se es o no se es, o se es frío o se es caliente, pero no tibio, porque a los tibios los vomitará el Señor de su boca. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Aleluya. ¿Para qué te salvó Dios a ti, hermana y hermano? Bueno, aquí va la otra cara de la moneda, los que verdaderamente entienden el propósito de Dios y se dejan moldear por Él y seguir los dictados de Dios. Bueno, el Señor nos ha llamado primero para que produzcamos fruto. Amén. San Juan capítulo 15. En San Juan capítulo 15, versículos 5 y 6. Aquí se hace un símil o una alegoría de la vid, los pámpanos. La vid es Jesús, los pámpanos somos nosotros. Dice Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, oiga, y yo en él. O sea que es una cuestión de allá para acá, complementaria. Y de aquí para allá. Amén. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí. ¿Qué pasa cuando usted poda una mata o un árbol? Pues esa parte que está separada del árbol, ¿qué pasa? Se seca. ¿Cierto? Pierde la vida, pero la que permanece al pie del tronco recibe la savia de la tierra y finalmente produce fruto y mucho fruto. Verso 6. El que en mí no permanece, ¿qué le pasa? Será echado fuera como pámpano y se secará, o sea, como la poda del árbol, se secará. Y lo recogen. ¿Y qué hacen con él? Lo echan en el fuego y arden. Qué triste, ¿verdad? Pero qué bueno es, porque el Señor tiene el propósito, primero, que nosotros produzcamos fruto. Y que ese fruto permanezca, que no vivamos del pasado. Hay cristianos Abba. ¿Quién es el cristiano Abba? Yo ayunaba, yo predicaba, yo evangelizaba, yo oraba. Hermano, no más cristianos Abba aquí en la iglesia.
cristianos que en el presente, aleluya, que no vivan del pasado, sino que estén preparándose en el presente para vivir mejor en el futuro. A su nombre sea la gloria. ¿Para qué fuiste llamado por el Señor? ¿Para qué fuiste salvo? Para que seas luz en tu familia. Recuerda que alrededor tuyo hay todavía gente que no se ha convertido. Y tú tienes esa responsabilidad muy grande de parte de Dios. Ganar para Cristo a los tuyos. No tanto que los ganes hablándoles demasiado, sino que los ganes a través de tu buen testimonio, de tu buen comportamiento en tu vida cristiana. Dios cumple el propósito en cada uno de nosotros para que recibamos los dones del Espíritu y le sirvamos a Dios. Por eso es importante ser llenos con el don del Espíritu Santo. Tercero, para que ganes a otros para Cristo a través de tu buen ejemplo. Pregúntate, ¿cómo es tu comportamiento en tu vida cristiana? ¿Qué tipo de nivel espiritual estás desarrollando hoy? ¿Eres un cristiano firme o eres un cristiano de dudosa procedencia? Porque hoy día, hermano, hay en la iglesia ese tipo de creyentes que uno no sabe si son agua o son pescado, si son o no son. Hermano, se necesita gente definida. Gloria al Señor Jesús. El Señor te ha llamado para que descubras tu potencial. Tú no eres menos que nadie. Tú tienes la mente de Cristo. Y así como otros se han destacado porque se han dejado moldear y se han dispuesto para Dios, también tú tienes la misma capacidad. Déjate de eso de que no soy capaz, no puedo. No, saca eso en el nombre del Señor de tu mente. Tú sí puedes, porque tienes a Cristo en tu corazón. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y hay un coro precisamente que habla: todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Hay un potencial muy grande, solo que necesitas descubrirlo y ponerlo en las manos de Dios. Y ya finalmente, hermano, fuimos salvos para demostrar que sí se puede ser santo en un mundo lleno de corrupción. Para los santos, para los íntegros de la tierra, es toda mi complacencia, dice el Señor. Y ya lo leímos al comenzar en Efesios, capítulo 1, versículo 3. Para ser santos. Amén. Para ser santos.
en toda nuestra manera de vivir y para que seas un vencedor en medio de las luchas que hay dentro de tu vida. Hermano, no hay bonito sin su pero, ni feo sin su gracia. Todos nosotros, aunque cristianos, aunque expertos en vivir en la presencia de Dios, pero tenemos un aguijón, algo por qué luchar en la vida. Y yo quisiera llamar la atención de esas personas, de esos hermanos, que esa lucha interior, cualquiera que sea, de carácter sexual, de carácter familiar, de carácter físico, cualquiera que sea, que está luchando contra algo y no se puede liberar, yo te tengo una buena noticia, que aquí en este día, aquí en este lugar, está la presencia de aquel que todo lo puede hacer. Hay alguien. Y yo quisiera llamar aquí al altar a un valiente, a una valiente que quiera colocar ese aguijón, eso con lo cual siempre ha tenido que batallar y que ha sido como una especie de impedimento, como un preponderante, algo que no le permite avanzar y desarrollar una vida cristiana sana en su vida, y que no ha podido permitir que se cumpla el propósito de Dios en su vida, que con toda sinceridad, porque se requiere decisión, y yo estoy hablando con los que están decididos a dejarse usar y moldear por Dios, y que deseen venir y presentarle esa lucha interior, ese aguijón, y que vengan aquí a este altar. ¿Quién es el primer valiente? ¿Quién es la primera valiente? Si es usted todavía no creyente y quiere venir, usted también puede decirle al Señor en esta hora: Señor, tú puedes romper ese círculo, tú puedes deshacer esa cadena, tú me puedes quitar de mi corazón eso que está impidiendo que yo no te siga, que yo no acepte, que yo no me comprometa en seguir tus caminos, eso que me impide avanzar en mi vida espiritual, y con lo cual yo tengo que estar todos los días lidiando, y que siempre el enemigo me recuerda: tú no puedes. Sí, te digo en el nombre de Jesús, sí puedes, porque al que cree todo le es posible. Aleluya. Los felicito a todos ustedes porque todo está muy bien. Aleluya. Si hay alguien más que se quiera sincerar con el Señor y decirle: Señor, sin ti no puedo, esta carga sin ti es muy pesada, esto que me impide, oh Señor, yo te lo traigo a tus pies, esto que me quita la libertad, yo, Señor, lo presento delante de ti y te lo ofrezco en esta mañana, y no quiero irme de este lugar de la misma forma, porque a partir de hoy yo siento, Señor, que necesito ser una persona transformada,
una persona libertada por el poder de Cristo para poder disfrutar de mi salvación y poder, Señor, sentir la satisfacción de servirte en lo que tú me necesites. Vamos a orar a Dios, vamos a exaltar la grandeza de su nombre y vamos a decirle a Dios que declaramos lo que dice David en ese Salmo 138, versículo 8, que Jehová cumpla su propósito en mí. Oremos al Señor. Dios Todopoderoso, gracias te damos en esta tarde por habernos traído a este lugar para experimentar tu presencia. Yo te presento a estos hermanos que valientemente han pasado al altar reconociendo que tienen un impedimento, una lucha, un aguijón, cualquiera que sea. Tú tienes la respuesta. Tú eres el poderoso que les puede dar la victoria. Y traigo delante de ti a las personas que aún no son convertidas, para que les sea revelada tu salvación, para que les muestres, oh Señor, que es mejor vivir para Dios que vivir fuera de Dios. Que tú, Señor, hagas grandes obras, que tú hagas grandes maravillas a favor de cada uno de nosotros, pero no solamente a favor nuestro, sino que a través de cada uno de nosotros el mundo conozca que hay Dios. El mundo de hoy día conozca que sí hay esperanza. El mundo conozca que hay una verdadera esperanza en Cristo, y que ese grupo que les muestre esa esperanza, que les ilumine y les muestre la luz de Cristo, esa es tu iglesia. Obra, Señor, poderosamente a través de la vida de cada uno de nosotros. Visto tu Glorifica mano en nombre, mi ser, Señor. tocando mi corazón y levantando mi fe. Pero más fuerte que yo ha sido la tentación que me ha alejado de ti. Ahora vengo rendido a tus pies, esperando que puedas recibir este maltratado corazón que se humilla ante ti, ante ti. Tómame entre tus brazos otra vez, y en tu dulce regazo abrázame. Que no quede en mi vida ni un rincón que no toque tu mano. Sanador, tómame entre tus brazos otra vez, y en tu dulce regazo abrázame. Que no quede en mi vida ni un rincón que no toque tu mano. Sanador, oh Dios, sanador, sanador. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a
al Señor. Vamos a dar gracias, hermanos.